contextos. Contexto legal. Con nosotros el doctor Hugo Morales, abogado postulante en este contexto legal. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Marcela? Buenos días. Pues bueno, hemos tocado tal vez en muchas ocasiones en este espacio la falta de iniciativa por parte de la ciudadanía, incluso la falta aparente de preocupación en torno a los problemas que son comunes, que son sociales. Y escuchando muchos días las noticias o incluso las notas que podrían aparecer en los medios de comunicación, la verdad de las cosas es que pues pocas veces nos involucramos en tratar de resolver los problemas que son de todos o que parecerían ser de todos. Todo esto lo digo, por poner un ejemplo, porque con motivo de mi participación hace 15 días en este mismo espacio, que estabas malita, Marcela, por cierto, pero bueno, en ese espacio estuvimos comentando, por ejemplo, un tema que había surgido en la ciudad de Torreón desde hace algunos meses ya y que se ha venido consolidando a partir de unos decretos que han sido ya publicados por el Congreso del Estado y evidentemente promulgados por el Ejecutivo del Estado. Se trata básicamente de la desincorporación que corresponde a un pedazo de la calle Arocena de la colonia Los Ángeles. Un tema que me causa pues intriga, preocupación por el hecho de que esa calle está siendo vendida a razón de $1,000 metro cuadrado, cuando pues es bien sabido que en esa zona el costo comercial de los bienes inmuebles pues es sustancialmente más alto. No quiero decir nada más alto, es sustancialmente más alto. Sí. De tal suerte que bueno, pues precisamente este procedimiento de desincorporación con intención de venta directa a dos particulares, me parece, pues por lo menos es cuestionable desde el punto de vista social y desde el punto de vista jurídico puede llegar a serlo. Y le voy a decir por qué. Bueno, el de la voz, que soy yo, y a partir precisamente de esta preocupación me di a la tarea de estar investigando este procedimiento. Y este procedimiento nos dimos cuenta que no cumple por lo menos con dos artículos del Código Financiero, que básicamente habla de la posibilidad de desincorporar algunos bienes inmuebles que son del dominio público. ¿Cuáles son los bienes del dominio público? Pues, como bien sabemos, las calles, los parques y, en fin, algunos bienes inmuebles que corresponden o que son necesarios por parte del Ayuntamiento de Torreón para cumplir con su objetivo particular, que puede ser de algún corte social, por un lado, o incluso puede tener que ver con alguna de sus actividades propias. Todo esto, cabe decirlo, pues tendría que entrar en un procedimiento de subasta pública a efecto de ser enajenado. Desafortunadamente también sabemos que estas propiedades están siendo vendidas en forma directa, es decir, que no han pasado por un procedimiento de subasta, lo que definitivamente decimos contraviene a lo dispuesto por el artículo 305 y 306 del Código Financiero del Estado de Coahuila. Déjame interrumpirte porque es importante como para refrescar la memoria del caso del... Sí. Y qué bueno que lo traes porque recién un radio escucha nos preguntaba al respecto. Déjame decirte, ¿no se invitó a postores a...? No se invitó a postores. O sea, aunque no haya sido una subasta en forma, no se supo públicamente que se estaba vendiendo como para que el interesado se acercara y preguntara y que ese fuera el argumento de defensa de... Bueno, voy a ir incluso más allá, Marcela. No solamente no sucedió un procedimiento que, de acuerdo también a estos artículos, tendría que haber sucedido en cualquier caso, en cualquier enajenación, que es el publicar en el periódico oficial del Estado pues el interés por parte del municipio de enajenar, y por otro lado el hecho de que se publicara de 3 en 3 veces por 7 en 7 días en los periódicos de mayor circulación en el Estado sobre la propia intención del ayuntamiento de desincorporar y eventualmente de enajenar ese bien inmueble. Bueno, decíamos, en este proceso precisamente ha existido pues una serie de deficiencias, por lo menos. Pero lo más increíble de esto, Marcela, es que han sido los propios particulares los que han solicitado la venta de esas calles sin subasta pública y en asignación directa. Lo que resulta todavía más extraño. Pues bien, decíamos, aquí lo increíble de este dato... ¿Quiénes son esos particulares? Es decir, no voy a cuestionar, fíjate, nada más, no voy a cuestionar si se debe o no vender ese pedazo de calle, porque deberán ser los vecinos de esa colonia, deberán ser muchos ciudadanos de esta ciudad quienes eventualmente participaran en un foro que permitiera determinar, pues no solamente si están en uso alguno de esas calles, sino que tal vez debería incluso analizarse la posibilidad y la necesidad de reestructurar muchas vialidades de la ciudad. Por eso digo, no hablo del tema exclusivo de si esa
vialidad debe estar abierta o cerrada. Hablo del hecho de desincorporar una vialidad para que dos personas las adquieran a 1,000 pesos metro cuadrado, que se trata de precios evidentemente inferiores a sus valores comerciales. Lo digo porque, nuevamente repito, todo esto sucedió por un procedimiento no contenido en las propias leyes del Estado de Coahuila y que obligan a ese tipo de procedimientos a que sean en subasta pública. ¿Para qué, Marcela? Pues para aclarar o para permitir dos cosas a la ciudadanía. Primero, transparencia, porque es necesario que todos los ciudadanos tengan el conocimiento, en este caso, de los precios y de las condiciones a las que se llega en una subasta pública para vender los bienes que son del Ayuntamiento de Torreón y que en términos propios, por ser del dominio público, nos corresponde a todos en alguna medida ser propietarios alícuotas, si quieres tú, de ese pequeño pedazo de propiedad. Y finalmente, corresponde también al hecho de que no se procedió a la posibilidad de que hubiera más postores que beneficiaran económicamente al Ayuntamiento de Torreón con un ingreso más alto por la venta o por la enajenación propia de ese espacio de tierra. Oye, Hugo, ¿quiénes estarían incurriendo en esta responsabilidad de no haber seguido la norma y no haber seguido el procedimiento necesario? Mira, en el punto en el que nos encontramos, tal vez todavía no podríamos hablar de responsabilidades ni administrativas ni de ningún otro tipo, porque me parece que estamos en tiempo de poder revertir esta situación. Y digo estamos en tiempo porque, bueno, afortunadamente, muchas de las veces hemos visto o hemos aprovechado este espacio para criticar algunas de las actividades o posturas tanto de particulares como de las administraciones en ciertos cuestionamientos muy particulares y precisos. En este caso en particular, quiero comentarles que personalmente promoví dos amparos que obstaculizaran eventualmente la venta de esas adjudicaciones sin que se subasten públicamente. Esto lo hice el viernes de la semana pasada y precisamente el día de ayer fueron radicados esos amparos en 2 juzgados aquí en la ciudad de Torreón, Coahuila. Y bueno, pues eventualmente tendrán que llegar a un fin en el cual el juez de distrito pues tendrá que obligar tanto a los particulares interesados como a la administración municipal a pues desincorporar por vía de subasta pública estos bienes inmuebles. Sí, pero si tú no hubieras estado interesado, si no se hubiera Fíjate que este es un tema muy interesante porque por ahí dice alguien, bueno, los procedimientos de amparo, hay que decir en primer término, se trata de procedimientos que inician a partir de un derecho personal que es vulnerado. Sin embargo, hay que decir que muy recientemente, y estoy hablando de apenas de tesis de la Suprema Corte que se han publicado este principio de año, la Suprema Corte ha determinado que todos los ciudadanos podemos individualmente participar de este tipo de juicios a efecto de poder administrar de mejor manera el Estado democrático de derecho. Es decir, que tenemos no solamente el derecho de reclamar actos que nos perjudican directamente, sino que como ciudadanos tenemos también el derecho y tenemos una legitimidad para poder participar en este tipo de procedimientos con el interés de que se cumplan las leyes y con el interés que tenemos todos de que exista una claridad y una transparencia en el manejo y en el despacho de los recursos públicos. Totalmente de acuerdo, digo, está más que justificado, pero mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Y si a ti no te hubiera interesado o si no hubiera habido algún otro ciudadano que estuviera enterado y hubiera hecho este procedimiento, qué pasaría? Pues mira, precisamente eso es lo que hay que comentar a partir del inicio de esta charla. Seguramente si todos dejamos que las cosas sucedan, pues suceden, Marcela. Ya. Y nadie opone resistencia a este tipo de cuestiones que son evidentemente irregulares, pues bueno, entonces tendríamos que señalar que los responsables somos nosotros como ciudadanos que no hacemos las cosas. Pues qué triste, pero todo parece indicar que es así. Y en este caso, qué bueno que estés sentando pues un precedente y que luego esto nos permita modelarnos, ¿no? Porque finalmente, más allá de la queja, la crítica, he escuchado mucho en relación a las arbitrariedades que pudieran haberse estado cometiendo de ventas de espacios que nos pertenecen a todos porque le pertenecen a la ciudad. Sí, más allá de eso no pasa absolutamente nada. Este ya es un caso distinto y te digo, ojalá y que nos podamos modelar en el interés, en el tiempo, en el conocimiento, en el recurso,
para hacer que las cosas cambien. Y preocuparnos, Marcela, porque en la medida en que nos enteramos o la información fluye y no hacemos nada, pues en esa misma medida también somos responsables o corresponsables de esos actos irregulares. Claro. Pues le daremos seguimiento, ¿no? A través de tu voz y a través de este interés que has puesto y por supuesto, digo, hay inquietud porque recién nos preguntaban sobre el caso de la calle Arocena. Hay que decir que, bueno, tal vez esa inquietud que pudiera haber tenido el Radio Escucha proviene precisamente de que en estos últimos días han sido publicados en el periódico oficial del Estado, dentro del perímetro que estamos hablando de esa área, dos procedimientos diversos precisamente para vender parcialmente esa calle, y uno de ellos tenía un proceso de desincorporación con fines de venta directa, y otro, pues bueno, tiene una autorización por parte del Congreso para poder vender esa área directamente sin subasta. También hay que decir que existe una responsabilidad por parte del Congreso del Estado que está autorizando esas ventas en particular, y hay que decir algo que también sucede a partir de esto. En primer término, y bueno, pues ya aquí voy a ventanear a los interesados, en primer término se autorizaba a esas solicitudes porque querían ampliar su casa los señores. Ese es el objeto de la venta por parte del Ayuntamiento de Torreón. Y el Congreso del Estado les enmienda la plana y les dice, no puede ser para para ampliación de su casa, que sea para regularización de la tenencia de la tierra. Lo que eventualmente no tiene ningún sostenimiento. Pues no. Para nada. Muy interesante caso y por supuesto le daremos el seguimiento a través de tu voz. Muchísimas gracias, Hugo, por estar con nosotros. ¿Tienes algo? Sí, Miriam Valadez se comunica y dice, aprovechando que está el doctor Hugo Morales, preguntarle su opinión sobre el nuevo reglamento que se aprobó para el trato digno a los animales y también del hecho de que se incrementan el abandono de perros pitbull, a propósito que dijeron que podrían meter a la cárcel a sus propietarios. Miren, qué interesante este tema. Saben que a propósito precisamente de algunos de los eventos pues vamos a decir, violentos en los que participaron algunos de estos los animalitos, ¿verdad? Porque la verdad de las cosas es que también no podemos cuestionar como un ser humano estos animales. Hay que decir, me acordé yo que por allá de 2002, 2004, en Europa acontecieron una serie de eventos parecidos a los que sucedieron aquí en La Laguna, en los que ciertas razas de animales que son pues de alguna manera vinculados socialmente o emocionalmente con perros violentos, atacaron a menores y atacaron a menores y no tan menores, ¿no? Pero vamos a decir, los grandes escándalos fueron a partir incluso de la muerte de niños. En ese entonces se empezaba a cuestionar desde el punto de vista social, como incluso ahora veo que se cuestiona aquí, el hecho de si tendríamos que generar algún tipo de responsabilidad penal por parte de aquellas personas que son propietarios de los animales. Y les voy a decir en qué terminó esto, porque finalmente esto llegó al Parlamento y terminó discutiéndose sobre la posibilidad de asignarle una responsabilidad a las personas propietarias. Y finalmente se resuelve en el sentido de que los propietarios de esos animales tienen una responsabilidad civil, es decir, tienen una responsabilidad patrimonial por los daños que pueden llegar a hacer estos animales. Sin embargo, hay que distinguir también de aquellos otros animales que tienen un entrenamiento, y ese entrenamiento pues evidentemente es directo con el objetivo de causar un daño o incluso de defensa personal. Y entonces, en este tipo de casos, las personas que utilizan estos animales como un arma, porque finalmente es un elemento que va a causar un daño, pero que es un elemento que de alguna manera está en la disponibilidad del amo del animal o del entrenador del animal, pues bueno, sí se encontraría en una responsabilidad penal por las consecuencias que indican que existió por lo pronto la planeación de un ser humano en la consecución de un fin ilícito que podría ser el daño o el homicidio de una persona. De tal suerte que en esto terminó, y muy probablemente suceda esto si se discute en materia jurídica en nuestra región, el reconocer que debe existir una responsabilidad económica, patrimonial, una responsabilidad civil y evidentemente moral de todas aquellas personas que son propietarios de animales y que no tienen el menor cuidado en que estos animales pues sean, vamos a decir, asilados dentro de un espacio que permita la convivencia con la familia. Y también hay que decir el hecho de que cuando esos animales salgan a la vía pública, pues también salgan en, con correa, de manera que
que haya un si control. no se puede controlar al animal porque no tiene ese tipo de entrenamiento, pues entonces por lo menos impedir físicamente que cause un daño. Oye, ayer leía una nota muy interesante de que la alcaldesa de Madrid acaba de determinar que las personas, por ejemplo, que no recojan las heces de los perros van a ser multadas con 1.500 euros. Estamos hablando de prácticamente $1.500. Y las personas que no puedan hacer el pago tienen que hacer trabajo comunitario los fines de semana. Entonces van a endurecer las medidas y vamos que en España y en Europa en general son adoradores de los perros, tienen a los perros en los pisos, en los departamentos y no les importa. Y entonces tú ves los cestos, los recipientes que están destinados, por ejemplo, para los excrementos de los perros. Y hay una organización muchísimo más generosa y justa con los mismos animales que lo que nosotros aquí tenemos. Entonces, creo que no nada más se trata de los reglamentos, sino desde las políticas públicas que se diseñan y los presupuestos, cuánto se destina a ello. Se ha hablado mucho del valor de los perros específicamente en función de los perros guías, de los perros que asisten en terapias. Es decir, una mascota es mucho más que un animal de 4 patas que jadea y que ladra. Una mascota tiene otras características que inclusive pueden ser muy benéficas para quienes la tienen, nada más que pues la tienen que tener con responsabilidad y tiene que haber un registro y tiene que haber una placa. En California, por ejemplo, si tu perro sale y no trae esa placa, donde está registrado el perro ante la autoridad y que le da un seguimiento a sus vacunas y a todo lo que es la atención, te multan. Sí, entonces creo que también en ese sentido hay mucho por hacer todavía. Y no hay que olvidar también que muchas personas creemos que tener un perrito es llevarle unos alimentos en la mañana y otros en la noche y que encontramos pues la comodidad de los animales y de los hijos también, porque luego andan los niños en la calle nada más como si fueran también otros perritos que tampoco tienen cuidado. Eso es parte precisamente de la educación tanto de los padres como de aquellas personas. Luego platicamos con más calma del tema. Muchas gracias, Hugo Morales, por estar con nosotros en este contexto legal.